Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta mochila cruzada para niños. Los invito a quedarse hasta el final de este video para que no te pierdas ni un detalle de la confección. Y como siempre, los moldes te los dejaré en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Para este proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Yo voy a utilizar cordura para la parte externa, pero pueden utilizar cualquier tipo de tela o material. Para la parte interna voy a utilizar gros y también voy a utilizar una pieza de friselina para darle un poco de rigidez a la parte trasera. Necesitaremos un cierre de 30 centímetros, una cinta de 78 centímetros para la correa, un regulador y un dado. Estos pase 30 milímetros. Yo la traje previamente armada. También un portadado de 8 centímetros. Una cinta de 25 centímetros, otra de 12 centímetros y una hebilla. Estos pase 20 milímetros. Y usaremos cinta bies de 25 milímetros. Comenzaremos la confección armando la tapa del bolsillo. Y lo primero será colocar una parte de la hebilla sobre una de las piezas de la tapa. Introducimos la cinta, como pueden observar, luego la colocamos sobre esta bien centrada y la vamos a coser de esta manera. Ahora enfrentamos ambas piezas derecho con derecho y cosemos por el contorno dejando una abertura en la parte superior. Le cortamos las esquinas y luego le damos vuelta. Después le pasamos un pespunte por todo el contorno. Ahora la colocaremos en la pieza delantera. Marcamos 11.5 centímetros desde la parte inferior. De esta manera trazamos una pequeña línea como apoyo. Luego vamos a marcar el centro en ambas piezas. Luego hacemos coincidir los centros sobre la línea que trazamos, sujetamos y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente será armar el bolsillo. Enfrentamos los derechos de forro y del material externo y cosemos. Después le pasamos un pespunte por la parte del derecho. Lo siguiente que haré será marcar el centro de la parte inferior de ambas piezas. Pero antes le voy a colocar la otra pieza de la hebilla de esta manera en la parte inferior del bolsillo. Y en el otro extremo le vamos a hacer un doblez y cosemos. Y ahora colocamos el bolsillo sobre la pieza delantera y lo vamos a unir con un pespunte por todo el contorno. Y lo siguiente será colocarle la pieza del forro. En el siguiente paso vamos a colocar el cierre en la pieza superior. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo y sujetamos por toda la curva. Y cosemos.
Luego, en la parte del revés del cierre, vamos a colocar el derecho del forro, sujetamos y también cosemos. Ahora vamos a hacer pequeños piquetes en toda la curva, sin llegar a tocar la costura. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. También uniremos el forro a la pieza externa. Lo siguiente que haremos será colocarle el fuelle inferior. Vamos a enfrentar derecho del material externo con el derecho del forro. Sujetamos y cosemos. Le pasamos un pespunte por el lado del derecho y además vamos a unir el forro a la pieza externa. Lo que sigue será unir esta pieza a la parte delantera. Le marcamos el centro, luego hacemos coincidir las marquitas, sujetamos ambas piezas y luego cosemos. Y ahora le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar la parte trasera. Primero vamos a colocar la trabilla a la correa. Sobre el derecho de una de las piezas vamos a colocar la correa y dejaremos 3 centímetros de sobrante. Y sobre la cinta colocamos el derecho de la otra pieza. Sujetamos y cosemos 3 de los lados. Ahora le cortamos las esquinas y luego le damos vuelta. Y le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será unir la pieza externa al forro y en el centro le colocamos la pieza de friselina. En la parte superior le vamos a colocar la correa. Y en uno de los laterales sujetamos el dado con el portadado y cosemos. En el siguiente paso vamos a unir pieza delantera y trasera. Marcamos el centro de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos. Ahora le colocaremos la cinta bies, pero iniciaremos por este lado. Le damos vuelta y con este paso terminamos este video de hoy. Espero que les haya gustado. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.